El judaísmo del Segundo Templo inicia en el periodo del retorno de los judíos cautivos en Babilonia, concretamente con la reconstrucción del Templo de Jerusalén alrededor del 525 de antes de la Era Común, ya que el primero había sido destruido por los babilonios. El retorno y la reconstrucción se debieron gracias a la política del rey persa Ciro el Grande. Este hecho es importante porque, siendo la religión persa de origen zoroástrico, esta contribuyó a que la religión judía se impregnara de conceptos y arquetipos de esta religión extranjera. La importancia de este rey quedó incluso plasmada en el libro del Deutero Isaías, capítulo 45, donde Yahvé, por boca del profeta, anuncia que Ciro es su Mesías. La época del Segundo Templo concluyó con la destrucción del templo en el año 70, después de la Era Común, por los romanos, un templo que Herodes el Grande, poco antes de su destrucción, había acabado de renovar y ampliar. En este periodo de la historia del judaísmo antiguo, se redactó una extensa literatura autóctona que nos proporciona un esquema detallado de lo variado que fue el judaísmo que se desarrolló. Esta literatura del judaísmo del Segundo Templo es muy diversa, con ideas religiosas diferentes y en ocasiones controvertidas. En líneas generales, aunque no exclusivamente, podemos observar que la mayoría de estos textos son de índole apocalíptica. Con esto no nos referimos solo al género literario apocalíptico en sí, sino sobre todo a la cosmovisión de la anticipación del juicio final, la instauración del reino y la redención del pueblo de Israel. Entre este corpus literario encontramos escritos que posteriormente no entrarán en el canon, pero también encontramos el libro de Daniel, que claramente pertenece al periodo del Segundo Templo y no a la época del exilio, donde pretende haber sido escrito por el profeta Daniel. Si bien es cierto que el libro de Daniel tiene varios autores de épocas diferentes, al menos su redacción final data de la época de los macabeos. Pero el asunto de la composición del libro de Daniel sería temática para otro vídeo. Entre los que serán etiquetados en tiempos futuros como apócrifos destacan las obras dispares recogidas en el libro 1 Enoc. Otro libro de gran importancia es el libro de los Jubileos, que recoge conceptos que después encontraremos en los Evangelios o en el Nuevo Testamento en general, así como en el pensamiento religioso y la cosmovisión del propio Jesús. Por otro lado, tenemos escritos judíos de índole más bien sapiencial, que surgieron fuera de Israel, principalmente en Alejandría, como la obra del filósofo Filón de Alejandría, como Colofón. Y será también en Alejandría donde se traduzca en un primer momento la Torá y posteriormente el resto de los libros que conformarán el Tanaj, del hebreo al griego koiné. La obra del judío Yosef ben Matillahu, conocido como Flavio Josefo, nos abre igualmente una ventana al judaísmo del Segundo Templo. Y otro gran corpus literario son los manuscritos del desierto de Judea en general, y en especial los manuscritos del Mar Muerto. Quienes no conozcan o no entiendan el judaísmo del Segundo Templo, y para ello hay que leer toda esta literatura, no entenderá al Jesús histórico y será incapaz de situar a Jesús en su Zitzim Leben. Debido a ese desconocimiento, se verá en Jesús por unos una figura puramente mitológica y por otros se verá un personaje extraordinario, elevado por encima del resto de la humanidad, enviado para la salvación del mundo. Creyentes fanáticos aparte, de quienes no podemos esperar otra cosa que apología barata, lo cierto es que en las redes sociales hay ciertos ateos que desde su ignorancia más profunda de lo que supuso el judaísmo del Segundo Templo, se postulan como referentes en historia, subiendo vídeos o participan en diversos podcasts, dan discursos pésimos que a cualquier historiador de carrera le produce sonrojo y vergüenza ajena. Conozco a más de un historiador que así me lo ha comentado. Y encima, estos ateos pop, jugando a ser historiadores, se enojan cuando se les corrige, acusándote una y otra vez de canibalismo, porque según sus anteojeras ateas, donde el mundo se divide en ateos o entre ateos y creyentes, mi persona siendo atea no puede hacer una crítica a vista del resto del mundo a estos ateos. Hay que hacerlo por privado. Vuelvo a repetir, yo no pertenezco al bando de los ateos o los no ateos.
Yo pertenezco al bando de quien intenta ser intelectualmente honesto, y no un vampiro intelectual que copia y pega trabajos de otros y los hace pasar por su propio esfuerzo. Tampoco tengo necesidad de pretender quedar bien con no sé quién, ante el bando opuesto, ante ciertos creyentes, ¿no? O no sé qué tonteras mentales se fabrican sobre mí. Más bien me peleo con todo el mundo, allá donde observe deshonestidad intelectual. A mí personalmente no se me caen los anillos si alguien me corrige públicamente. De hecho, yo mismo doy fe de rata con frecuencia. Hace unos días, cuando subí el vídeo sobre Satán, Carla, de Investigando la Historia, me corrigió mi lectura de la palabra Satán en hebreo. Yo lo leí como Shatán, por ser la primera letra, una Shin. Y Carla, por WhatsApp, me explicó cuándo se lee con sonido S y cuándo se lee con sonido Sh. Lo hizo por WhatsApp para que no me molestara. Yo solo agradezco, pero a mí no me molesta. Y de hecho, dejé yo mismo en los comentarios una aclaración del error y comenté que fue Carla quien me corrigió. Yo creo que a ciertos ateos les puede más el ego personal que no crear una comunidad crítica. Pero no quería desviarme tanto del tema. Recordad que para entender al Jesús de la historia hay que conocer en detalle el judaísmo del Segundo Templo, incluso para entender ciertos conceptos teológicos que emergen en el cristianismo primitivo después de la muerte de Jesús. Hay que conocer, sí o sí, esa literatura judía tan variopinta.